Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que hoy te voy a contar un poco más de mi historia y cómo acabé teniendo una agencia de growth. Hace unos años me quedé sin trabajo justo una semana antes de firmar la hipoteca. De repente me veo desprendido de todos mis ahorros y los de mi mujer, sin ingresos por mi parte y teniendo que hacer frente a todos los pagos. Yo quería montar una agencia de marketing, eso era algo que tenía claro. Pero en ese momento sin ingresos tuve que tomar una decisión, así que empecé a trabajar en una fábrica de 6 de la mañana a 2 del mediodía, haciendo un horario intensivo que me permitió, picando piedra por las tardes, dar los pasos necesarios para lanzar mi agencia. 5 meses más tarde, con mi agencia ya estaba generando lo mismo o un poco más de lo que me pagaban en la fábrica, así que pude dejar el trabajo y seguir para adelante. Si no me conoces, me presento, soy Gabriel y en los últimos 15 años he emprendido de todo, he tenido mucha variedad de negocios. Ahora, desde hace 3, estoy centrado en el concepto de agencias de servicios digitales. Tengo una agencia de growth en la que no tengo socios y tengo un pequeño equipo que mantiene una cartera pequeña de clientes donde vendemos tickets de elevado valor. Y también tengo una agencia de diseño gráfico con una socia y también un equipo pequeñito donde ofrecemos servicios de diseño gráfico a empresas que no tienen equipo creativo. Además, justo ahora me encuentro lanzando mi tercera agencia, en este caso un concepto que ayuda a equipos comerciales de sectores tradicionales a adaptarse y utilizar los CRMs para sacar buenos datos y optimizar así los ciclos de venta. Aprovecho para recordarte que si eres freelance o eres dueño de agencia, tengo a tu disposición una carpeta de recursos gratuita en la que voy subiendo semanalmente nuevo contenido que te ayuda a crear, escalar o delegar la operativa de tu agencia. Si esto es algo que te interesa, simplemente busca en la descripción del vídeo y puedes acceder a ella totalmente gratis. Simplemente dejas tu nombre, tu correo y te lo mando directo al buzón. Por volver a la historia y darte el contexto, justo es lo que te comentaba, ¿no? Yo tenía prevista firmar la hipoteca pues una fecha y justo una semana antes me quedo sin trabajo. En el vídeo de mi historia te doy un poco más de contexto sobre en qué trabajo estaba, pero para la historia que traigo, las reflexiones que traigo hoy creo que tampoco es tan relevante. Entonces lo que sí que pasó es que, claro, me veo sin ahorros, sin ingresos, ¿no? Y en un momento en el que yo ya tengo el compromiso, ya venía de estar pagando alquiler y yo estoy acostumbrado a ya tener un gasto fijo por vivienda, ya que yo me independicé con 18 años, entonces he estado siempre de alquiler. De hecho, estuve 14 años de alquiler hasta que dimos el paso a comprar. Entonces, claro, estaba en ese punto en el que yo tenía claro que mi siguiente movimiento era montar una agencia. Ya venía desde hace años con la idea y había estado como freelance unos años anterior al último empleo ese que tuve y la verdad que es que yo era algo que quería, ¿no? Quería montar mi agencia, pero en una situación en la que no tienes ahorros y no tienes ingresos, es muy complicado que puedas iniciar un negocio nuevo donde tampoco sabes cuándo vas a tener ingresos ni cuántos van a ser, cuando tienes a final de mes la urgencia pues, de cubrir tus gastos, etc. Entonces, ahí se me planteaban dos opciones. Yo podía buscar un empleo de lo mío, ¿vale? Podía buscar un empleo de marketing o de consultoría IT, que es lo que yo había estado haciendo antes, pero siempre eran trabajos pues con horario partido, de oficina, donde no sales hasta las 6 de la tarde. También eran trabajos donde tú te tiras pues 8 horas al día delante de un ordenador normalmente, ¿no? Y teniendo que hablar con otras personas o gestionar otras personas si estás en un equipo, y eso era algo que yo sé que me desgastaba mucho, ¿no? Entonces estuve dándole vueltas sobre cuál era el camino más rápido o más adecuado a poder montar mi agencia, y entonces me apareció una oportunidad de la nada, conversando justamente, ¿no?, de mi situación con un conocido, y el tío me dice, oye, que ahí conozco una empresa, que tienes que ir a través de una ETT, que las ETTs, pues yo nunca había, siempre que he buscado trabajo lo he encontrado por mi cuenta, nunca había necesitado pues estas agencias de empleo temporal, ¿no?, que son estas ETT, y me dice, oye, ve allí, que siempre buscan gente, ahora es un trabajo pues que no es muy agradable porque toca pues entrar a las 6 de la mañana, un turno intensivo hasta las 2 del mediodía, toda la jornada es de pie, no hablas con nadie durante toda la jornada porque estás aislado en tu lugar de trabajo, en la línea de producción de una fábrica. Y claro, eso a mí pues me parecía, con mucho respeto a la gente que tiene ese tipo de empleos, pero era algo que yo nunca me había planteado y que realmente pues no encajaba en las aspiraciones que yo tenía, ¿no? El estilo de vida que yo quería, no me lo imaginaba así. Además, yo ya venía acostumbrado a tener unas rutinas muy buenas de levantarme pronto, a las 7 de la mañana siempre estaba en el gimnasio entrenando. Entonces, claro, plantearme un empleo así rompía completamente mis esquemas, porque si a las 6 tengo que estar entrando por la puerta, fichando para entrar a trabajar, por mucho que me levante a las 5, que de hecho es la hora que me seguía levantando, pues, que no tienes tiempo, ¿no?, de hacerte una buena rutina de entreno, ¿no?, o algo así. O te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana, o si no es imposible. Entonces, bueno, fue un sacrificio porque cambió completamente mis rutinas. Pero elegí ese tipo de trabajo básicamente justo por eso que te contaba, ¿no? Porque
no tienes horas de ordenador, no tienes horas de pantalla, y entonces, claro, yo quería abrir una agencia, y una agencia son horas de pantalla, o sea, tú no puedes levantar una agencia digital sin ponerte delante de un ordenador, ¿vale? Y en mi caso, elegí también una persona con la que me formaba, entonces parte de levantar mi agencia consistía en estudiar y consumir el contenido de la formación en la que estaba, presentarme a las sesiones en directo donde pues hacíamos resolución de dudas y nuestro mentor nos iba acompañando en el proceso, y luego un montón de horas de ejecución, pues definiendo la agencia, creando la web, ejecutando la estrategia, captando los primeros clientes, y todo eso se hace desde delante de un ordenador. Entonces yo sabía que si tenía un trabajo en el que me tiro 8 horas al día delante del ordenador y llego a mi casa a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, lo último que me apetece es luego dedicarle 6 horas más delante del ordenador, ¿no? Entonces, el empleo físico, el empleo de la fábrica en ese caso, ¿vale? En otros momentos de mi vida también recurrí a la hostelería con el mismo concepto, pero en mi caso la hostelería me trastocó demasiado los horarios y me llevó a unos puntos en los que para mí se hizo insostenible. Entonces, en este trabajo en la fábrica yo sí que encontré ese círculo virtuoso donde yo podía dedicar la mañana a producir el dinero con el que vivo a final de mes, y era más que suficiente el que yo necesitaba. Entonces eso pues no me preocupaba. Al final, en ese momento yo no estaba concentrado en ni grandes viajes ni grandes historias, simplemente pues con cubrir mis gastos estaba contento y tener suficiente tiempo y energía para dedicar a mi proyecto. Entonces, un empleo en el que a las 2 del mediodía quedas libre, obviamente tienes que comer, ¿no? A las 3 yo ya estaba en mi casa comido y tenía toda la tarde por delante para el ordenador, cuando llevaba 0 horas de ordenador acumuladas, 0 horas de conversaciones y gestión de personas, que es una cosa que en mi empleo anterior sí que me saturaba bastante, porque yo estaba al cargo de un equipo y al final pues es todo el día, ¿no?, haciendo gestiones y coordinándote con otras personas. Eso al final es algo que te gasta la batería, la pila social, la energía que tengas o como lo quieras llamar, pero es algo que cansa, ¿vale? Obviamente, estar todo el día de pie revisando etiquetas de botellas, pues es un cansancio físico, sobre todo, pero no te da carga ni estrés ni ese cansancio mental que te producen otros trabajos, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos por los que dije, oye, voy a probarlo. Nunca lo he hecho y yo creo que es adecuado. Además, se le suma un concepto que ya cuando en su día trabajaba en hostelería y yo le daba vueltas, aunque nunca realmente me hizo ese efecto, no lo mantuve suficiente tiempo quizá, pero el hecho de que cuanto menos te gusta... El hecho de que cuanto menos te gusta el empleo que tienes, creo que más motivación tienes para resolver tu emprendimiento, para que te dé suficiente para poder dejarlo, ¿no? Porque al final, si tú estás en un trabajo que en el fondo pues es estimulante, te pagan bien, tienes buenos compañeros de trabajo, estás contento, tienes un incentivo más bajo, tienes menos presión por ti mismo para resolver tu situación y poder salir de ahí, porque al final ahí no estás tan mal, ¿no? Entonces, para mí fue clave el elegir un trabajo desagradable, entre comillas, ¿no? Pero que me diera esa motivación de, oye, yo esto pues sé que es temporal, no quiero permanecer aquí mucho tiempo y necesito que mi agencia, en este caso mi negocio, vaya suficientemente bien como para poder dejarlo. Entonces, claro, también estaba iniciando un negocio sin inversión, porque en ese momento no tenía ahorros. Entonces, me tuve que fijar en un modelo que me permitiera arrancar sin tener que hacer una inversión. Yo venía de haber probado otros emprendimientos en los que era todo lo contrario. Había invertido mucho dinero, incluso había cogido préstamo y deuda bancaria para poder arrancarlo. Entonces, esa no era mi situación en ese momento. Y dándole vueltas a cómo iniciar una agencia, pues eso, encontré un mentor, que él está especializado en el modelo drop servicing, que se llama, que consiste básicamente en que tú delegas la operativa de los proyectos que consigues en freelance o autónomos que los ejecutan por ti y tú te quedas un margen, obviamente, y te quedas también con un poco la gestión del cliente y tener que conseguirlo. De esa forma, tú no necesitas invertir en equipo, no necesitas invertir en recursos hasta que no tienes el ingreso del cliente, y eso me pareció perfecto para empezar. Entonces, empecé a la vez la formación, mi empleo en esta fábrica y poco a poco fui arrancando. La verdad no sé si es poco a poco o no, le echaba muchísimas ganas las tardes y todos los fines de semana. Mi obsesión era levantar mi agencia y conseguir clientes, y así fue bien porque al cabo de 5 meses más tarde de haber empezado con la agencia y la formación y haber empezado también con el empleo, mi agencia me estaba dando de forma consistente y recurrente, porque el modelo de agencia que yo tengo, al menos la de marketing, es una suscripción, porque a los clientes les vendemos un servicio que se paga todos los meses, siempre que mantengan pues las campañas activas y las acciones que hacemos para ellos, ¿vale? Entonces,
Cuando vi que estaba ganando ya todos los meses de forma consistente y limpia, porque yo estaba trabajando en una empresa, pero también era autónomo. Tenía pues mis gastos de gestoría, mi cuota de autónomos, ¿vale? Y algunos gastos de herramientas. Entonces, gastos a un lado, cuando yo me vi ganando pues todos los meses más dinero con mi agencia que con el empleo en la fábrica, me vi preparado para dar el salto. Y solo hicieron falta 5 meses. Entonces, estoy convencido de que si yo hubiera querido levantar la agencia mientras trabajaba, por ejemplo, en otro empleo como el que tuve en el pasado, como consultor de IT, donde yo cogía el coche para visitar clientes, tenía reuniones, preparaba presupuestos, hacía implantación de proyectos, ¿no? Muchas horas delante del ordenador, muchas horas de teléfono y de reuniones. Si yo hubiera dedicado mis ratos libres con ese empleo, pues que eran básicamente a partir de las 6-7 de la tarde y cansado, y los fines de semana, estoy convencido de que no hubiera conseguido en 5 meses tanta facturación con mi agencia. Probablemente hubiera tardado más. Entonces, llegado al punto en el que ya me estoy viendo con esa continuidad, ¿no? Y esa estabilidad en los ingresos de la agencia, ahí sí me siento confiado a dejar el empleo y centrarme 100%. Y desde que dejé este empleo ya nunca más he vuelto a necesitar, hasta ahora, y creo que ya no va a pasar, dada la situación en la que me encuentro, que he tenido que trabajar para otro. ¿Vale? Es verdad que esta sensación ya la he tenido, ya he vivido de mis emprendimientos en otros momentos de mi vida y al final pues he tenido que volver a pasar por los empleos, pero a día de hoy sí que siento totalmente confiado que no va a ser necesario, porque he desarrollado una serie de habilidades y tengo pues variedad de fuentes de ingresos con varios proyectos que me dan la tranquilidad de que ahora, si yo por ejemplo tuviera un contrapié y perdiera la facturación, pues tengo más de 5 meses de mi estilo de vida ahorrados con los cuales podría volver a empezar un proyecto absolutamente desde cero sin tener que irme a buscar un empleo, ¿no? Y eso pues es una posición en la que solo creo que se puede llegar en tan poco tiempo, ¿no? En 2 o 3 años, como es mi caso, a través del emprendimiento. Y emprender o montar un negocio nuevo creo que es algo que siempre pues intimida, impresiona y da mucho vértigo, sobre todo a quienes no lo han hecho nunca. A los que ya hemos pasado por varios, pues es como ir en bici. Yo creo que cada vez se facilita, ¿no? O sea, cada vez tengo menos resistencia a montar un proyecto nuevo, porque cada vez que he ido haciendo más cosas, muchas de ellas que ya no existen, ¿no? O sea, proyectos que no han acabado bien, pero han servido de un aprendizaje tremendo. Todo eso me ha ido dando como una facilidad para que ahora, cada vez que me planteo montar una cosa nueva, ¿no? Ya sea con socios o algún proyecto solitario, pues me haya parecido más fácil hacerlo. Igualmente, por concluir este vídeo y llegar un poco a la reflexión que te quería hacer, es que no existe un momento ideal en la vida para que des el salto y montes aquello que deseas, ¿vale? Obviamente depende de lo que quieras, hay proyectos y negocios que requieren de muchísima inversión, pero aún así, si quieres montar un proyecto que requiera muchísima inversión y tú no la tienes, en algún momento vas a tener que empezar a moverte, encontrar a ese socio capitalista que te ponga la pasta o, no sé, resolverlo, pero no hay un momento ideal en el que digas voy a esperar a llegar a este punto en el trabajo, a tener esta cantidad ahorrada, o no sé, yo creo que al final lo que más te puede ayudar si estás planteando montar algo es empezar absolutamente ya y pensar en qué energía y tiempo necesitas, bueno, o dinero. Al final los 3 recursos principales que tenemos en esta vida es energía, tiempo y dinero, y todo se gasta cada día, y para montar un negocio vas a necesitar las 3, ¿no? Tienes que invertir tu energía, tienes que invertir tu tiempo y probablemente tienes que invertir dinero. Hay negocios que necesitan mucho más dinero y menos energía y menos tiempo, y al revés, y negocios que requieren mucho de todo. Probablemente el negocio que requiera mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía para montarlo, también luego te va a dar una recompensa mayor que los negocios que no, pero bueno, eso es verlo. Hoy en día tenemos la suerte que en el mundo digitalizado en el que vivimos se pueden montar infinidad de proyectos digitales. Para mí, para empezar, lo ideal son los servicios, porque no tienen prácticamente inversión y son muy fáciles de aprender, o al menos de aprender a vender, ¿no? Donde ni siquiera necesitas ser tú el técnico más experimentado en ese servicio digital, porque tienes al acceso de tu mano pues una red increíble de personas autónomas y freelance que trabajan súper bien y que lo pueden hacer por ti, ¿no? Y después pues también puedes contratar equipos, etcétera, que es los pasos siguientes que he ido dando yo con mis agencias. Entonces, quiero que te quedes con esto, que no hay un momento ideal. Al final lo que necesitas es dar un paso atrás, visualizar, entender a dónde quieres ir y utilizar las herramientas que estén a tu alcance para ello, ¿no? Donde al final pues hay veces que encontrar un trabajo temporal simplemente por el hecho de que tiene un horario adecuado y no te consume la energía que necesitas para después montarte tu negocio, puede ser un movimiento súper inteligente que te va a acelerar mucho el poner en marcha lo tuyo, ¿vale? Hay otras personas más conservadoras que quizá prefieren ahorrar 6 meses de su estilo de vida, 1 año de su estilo de vida, y entonces dejar el trabajo, quedarse a cero con sus ingresos y entonces utilizar sus ahorros para mantener su estilo de vida mientras montan y lanzan lo suyo.
que también está bien. Además tienes esa presión de, oye, es que si no lo monto en tantos meses se acaba mi dinero y tendré que volver a trabajar, ¿vale? Hay muchas fórmulas para hacerlo, pero lo que quiero que te quedes es que para mí no hay un momento ideal. El mejor momento ideal probablemente fue hace unos años y el segundo momento ideal es ahora. O sea, no dejes para el futuro el montar ese proyecto que quieres, porque no necesitas nada más probablemente de lo que ya tienes. Así que con esta reflexión me despido. Te animo a que, si esto te ha gustado, le des like, y todas estas cosas están en Spotify, YouTube, depende de donde lo veas. Si eres freelance o dueño de agencia y crees que te puedo ayudar con la creación, el escalado y la delegación de la operativa de tu servicio, puedes escribirme por aquí debajo en la descripción. Encontrarás un botón para mandarme directamente un WhatsApp. Los atiendo yo todos, no tengo equipo llevándome la comunicación de WhatsApp, así que escríbeme, cuéntame tu situación y qué te puedo ayudar, y hablamos por ahí. Así que hasta aquí, nos vemos en próximos episodios. Un saludo.